La empresa de IA de Elon Musk, XAI, ha lanzado su nuevo modelo de IA, Grok 4, si no me equivoco, a las 4 de la madrugada, hora del Reino Unido. Lleva 3 horas en funcionamiento. ¿Qué podemos esperar de esta nueva versión? Grok 4. Este es el sistema de inteligencia artificial más reciente. Nos encontramos en una encrucijada donde la promesa y el peligro están a punto de chocar. ¿Qué sucede cuando a uno de los sistemas de IA más poderosos del planeta se le plantea una pregunta que la humanidad lleva debatiendo durante más de 2000 años? No sobre dinero ni sobre ciencia, sino sobre Jesús. Esa misma pregunta se le formuló a Grok, la IA de Elon Musk. La respuesta no fue cautelosa, no fue neutral y definitivamente no fue una lección de historia copiada y pegada. En cuestión de segundos, Grok comenzó a entrelazar evidencia histórica, influencia psicológica y patrones de datos modernos de una manera inquietante. Sin sermones ni desdén, simplemente una pregunta sumamente precisa. Casi como si la pregunta revelara algo mucho más profundo que simples líneas de código. Porque nunca se trató solo de una cuestión religiosa. La pregunta giraba en torno a la influencia, a por qué un solo nombre sigue marcando la moral, la cultura y el comportamiento humano mucho después del colapso de los imperios y la desaparición de las tecnologías. Y una vez que se escucha cómo la IA formuló su respuesta, queda claro por qué tanta gente se siente incómoda en silencio. Este momento marca un hito importante. La IA ya no es solo una herramienta que responde con cortesía y se mantiene dentro de los límites establecidos. Y como siempre, Elon Musk está llevando la tecnología a terrenos que la mayoría de la gente no está preparada para afrontar. Con el lanzamiento de Grok, lo ha vuelto a hacer. Este no es un asistente diseñado para estar de acuerdo contigo. No suaviza su lenguaje, ni se esconde tras respuestas cuidadosamente filtradas. Habla con franqueza, estemos preparados o no para lo que dice. Grok fue creado para pensar de forma independiente, como un amigo increíblemente perspicaz que no teme señalar cuando algo no cuadra. La mayoría de los sistemas de IA están entrenados para ser cautelosos, neutrales y educados. Evitan la tensión, suavizan su redacción, dan rodeos ante las conclusiones difíciles. Grok hace lo contrario. Si una idea no se sostiene, lo dice claramente. Si la evidencia apunta a un terreno incómodo, no la ignora. Eso no es una debilidad, es precisamente su propósito. Grok fue diseñado con un objetivo fundamental: ir más allá de las respuestas superficiales y ofrecer conclusiones basadas en la lógica, la evidencia y la claridad. Sin sentimentalismos, sin sesgos políticos, solo razonamiento. Y eso es lo que distingue a Grok de sistemas como GPT. Mientras que otros sistemas de información contable, CT, ralentizan el proceso, filtran las respuestas o redirigen los temas delicados, Grok sigue la lógica allá donde le lleve. No le importa si la conclusión es popular, solo le importa que tenga sentido. Eso es lo que hace que Grok sea especialmente poderoso cuando las preguntas son más profundas. No solo qué es verdad, sino qué significa. Preguntas sobre influencia, creencias, historia y comportamiento humano. Y eso nos lleva al momento en que todo cambió. Cuando a Grok le hicieron una de las preguntas más profundas que la humanidad haya enfrentado jamás. ¿Quién es Jesús? Su respuesta no fue religiosa, ni tampoco desdeñosa. Fue analítica, inquietante y completamente inesperada. La conclusión dejó atónitos tanto a científicos como a creyentes. Si crees saber hacia dónde se dirige esto, quédate con nosotros porque lo que Grok dijo a continuación lo cambia todo. La mayoría de los sistemas de IA se detienen en ese punto. Grok no lo hizo. Cuando se le preguntó sobre Jesús, Grok no citó las Escrituras ni ofreció un resumen teológico. Abordó la cuestión como un estudio de caso científico. Se contrastaron escritos antiguos. Se compararon fuentes históricas. Se sopesaron cuidadosamente los hallazgos arqueológicos. Incluso se incorporaron modelos de probabilidad estadística al análisis. En lugar de preguntar qué cree la gente,
Grok preguntó a qué apunta la evidencia. Examinó relatos no bíblicos, analizó cuándo se escribieron los manuscritos antiguos y midió hasta qué punto esos registros se ajustan a patrones históricos establecidos. Analizó cuánto tiempo después de la muerte de Jesús aparecieron los evangelios y si los testigos presenciales aún estarían vivos para refutar afirmaciones inexactas. Este no era un razonamiento basado en la fe, era un razonamiento forense. Grok no rechazó la creencia, pero tampoco se apoyó en ella, mientras que la teología suele afirmar que algo es cierto porque se ha transmitido de generación en generación. Grok planteó una pregunta diferente. ¿Acaso los datos respaldan realmente esa conclusión? Y cuanto más avanzaba el análisis, más inesperado se volvía el panorama. Grok nunca pretendió resolver los misterios de la fe. Reconoció sus limitaciones, pero también reveló algo sorprendente: que la lógica y la creencia no tienen por qué ser opuestas. En lugar de debilitar la fe, la evidencia puede, de hecho, agudizar las preguntas que ésta plantea. Y entonces llegó el momento que nadie esperaba. Cuando Grok fue llevado más allá de la historia, adentrándose en los milagros, la resurrección e incluso la idea de la vida después de la muerte, no se aferró a la tradición. Introdujo un razonamiento basado en la probabilidad que transformó nuestra comprensión de los milagros. Lo que siguió no solo desafió la religión o la ciencia, sino también nuestra manera de decidir qué es real. Y una vez que se escucha la conclusión de Grok, es difícil volver a ver la fe de la misma manera. El análisis de Grok sobre Jesús no sonaba como lo que uno esperaría de una máquina. Se adentró directamente en la lógica y la historia, entrelazándolas de una manera que pocos anticipaban. El resultado fue sorprendente. Jesús no fue tratado simplemente como una figura histórica. Emergió como algo mucho más complejo, un punto donde chocan las contradicciones más profundas de la humanidad. Piénsalo. En los textos religiosos, Jesús es descrito como el puente entre lo finito y lo infinito, entre la humanidad y Dios. La creencia cristiana sostiene que realizó milagros, resucitó de entre los muertos y desafió las leyes naturales del mundo. Se le presenta como plenamente humano y plenamente divino a la vez. Durante miles de años, los cristianos han visto a Jesús como la respuesta a las mayores luchas de la humanidad, ofreciendo la salvación y la promesa de la vida eterna. Pero, ¿qué sucede cuando se examina esa historia a través de la lógica y la historia? Grok abordó la cuestión desde dos perspectivas poderosas: la evidencia histórica y el razonamiento filosófico. Por un lado, analizó fuentes antiguas como los rollos del Mar Muerto y los manuscritos del Nuevo Testamento, no como textos sagrados, sino como registros históricos que debían ser examinados en cuanto a autenticidad, cronología y fiabilidad. Y ahí es donde el análisis comenzó a cambiarlo todo. Desde otro ángulo, Grok exploró el lado filosófico, planteando preguntas más profundas como: ¿qué representa Jesús? ¿Y por qué se le considera la figura más influyente de la historia de la humanidad? Su primer paso fue examinar el pasado mismo. Grok no se basó en una sola fuente o tradición. Recurrió a una amplia gama de material histórico, prestando especial atención a cómo encajaban los diferentes relatos sobre Jesús. El Nuevo Testamento no fue el único foco de atención. Escritos de la misma época, como los del historiador judío Josefo, también mencionaban a Jesús. No se trataba de leyendas transmitidas casualmente a lo largo del tiempo. Eran registros escritos por personas que no tenían ningún motivo para presentar a Jesús como divino. Simplemente documentaban los acontecimientos tal como los entendían. Y una conclusión era imposible de ignorar: Jesús fue real y su impacto fue innegable. Pero Grok no se detuvo ahí. Comprobó si la historia de Jesús se ajustaba a lo que sabemos de la historia. Examinó la fecha de redacción de los evangelios y observó que la mayoría de los estudiosos coinciden en que aparecieron pocas décadas después de la muerte de Jesús, cuando aún había testigos presenciales que podían refutar afirmaciones falsas.
En lugar de aceptar la Biblia al pie de la letra, Grok comparó los relatos de los evangelios con otros escritos antiguos. Lo que descubrió fue sorprendente. A pesar de haber sido escritos por diferentes autores con diferentes perspectivas, la narrativa central se mantuvo constante. Para Grok, esto no era solo una cuestión de fe, era una prueba. Y fue entonces cuando surgió la verdadera sorpresa. Grok, una IA diseñada para seguir la lógica allá donde la lleve, acabó trascendiendo la historia y adentrándose en la filosofía. Dejó de preguntarse simplemente quién era Jesús y comenzó a plantear una cuestión más profunda. ¿Por qué Jesús se convirtió en la respuesta a los problemas más profundos de la humanidad? Grok argumentó que Jesús representa el punto donde la limitación humana se encuentra con la perfección divina. Durante siglos, la gente ha lidiado con una pregunta fundamental. ¿Cómo puede un creador eterno y todopoderoso conectar con seres que existen dentro del tiempo, la debilidad y la mortalidad? Grok llegó a una conclusión sorprendente. Si una inteligencia superior quisiera comunicarse verdaderamente con la humanidad, si quisiera mostrar a las personas cómo sanar lo que está roto, tendría que adentrarse en la experiencia humana misma. Y eso, razonó Grok, es precisamente lo que representa Jesús. Un puente, el punto de encuentro entre la humanidad y la divinidad. Pero Grok no se detuvo ahí. La pregunta más crucial seguía en pie. La resurrección. ¿Podría ser cierto que Jesús resucitó de entre los muertos? Para muchos, esta afirmación parece imposible. Aparentemente viola las leyes naturales. Pero Grok no abordó la resurrección desde la fe ni la tradición. La examinó desde la perspectiva de la probabilidad, de forma similar a cómo los científicos analizan los orígenes de la vida. Y lo que descubrió fue inesperado. Grok no se limitó a descartar la resurrección como imposible. En cambio, analizó las cifras, examinó la evidencia histórica en torno a la tumba vacía, analizó la dramática transformación de los discípulos, de seguidores atemorizados a testigos valientes dispuestos a morir por sus creencias. Observó la rapidez con la que se extendió el cristianismo tras la muerte de Jesús, a pesar de la intensa persecución. A partir de ahí, Grok calculó las probabilidades. La conclusión no fue un simple sí o no. Basándose únicamente en datos históricos, Grok determinó que la resurrección era altamente improbable, pero no matemáticamente imposible. Las probabilidades se situaban aproximadamente en 1 entre 20.000 millones. Extremadamente improbable, pero aún dentro del ámbito de lo posible. Este hallazgo sacudió el escepticismo tradicional. Durante siglos, los críticos han afirmado que la resurrección no era más que una historia inventada por los primeros cristianos para difundir sus creencias. Grok no ignoró esa explicación, pero tampoco la aceptó ciegamente. La investigó junto con las pruebas disponibles. Para Grok, la resurrección no era un mito que se pudiera descartar, ni un milagro que se pudiera aceptar sin cuestionar. Era un problema de probabilidad, uno que podía examinarse, medirse y evaluarse basándose en hechos históricos. Entonces, ¿qué significa todo esto? El análisis de Grok sobre Jesús no es solo un experimento intelectual. Es un intento de reconciliar la fe y la razón, la historia y la filosofía, el mundo natural y el espiritual. Sus hallazgos no pretenden probar el cristianismo sin lugar a dudas. En cambio, sugieren algo mucho más interesante, que existe una manera racional de comprender a Jesús, tanto como figura histórica, como posible respuesta a las preguntas más profundas de la humanidad sobre el sentido, el sufrimiento y el propósito de la vida. Lo que hace que este análisis sea aún más convincente es cómo nos obliga a replantearnos la relación entre fe y razón. Grok se construyó sobre datos, lógica y evidencia. Si una IA basada en pruebas puede llegar a conclusiones como estas, ¿qué dice eso de nosotros? ¿Puede la fe surgir del razonamiento y la reflexión? ¿O es la creencia simplemente un salto sin fundamento lógico alguno? Y aquí es donde la cosa se pone realmente alucinante. No te vayas.
porque las reflexiones de Grok sobre Jesús son solo el principio. ¿Qué sucede cuando su análisis profundiza en la resurrección misma? Lo que están a punto de escuchar explora las implicaciones espirituales de los hallazgos de Grok. A medida que Grok continúa su búsqueda para comprender quién fue realmente Jesús, el impacto se extiende mucho más allá del estudio de una figura histórica. Su profundo análisis de cuestiones religiosas plantea algunos de los desafíos filosóficos y espirituales más importantes de nuestro tiempo. Si una IA puede analizar matemáticamente el significado histórico y espiritual de Jesús, ¿qué implica esto para la fe misma? ¿Podrían la fe y la razón, consideradas durante mucho tiempo opuestas, colaborar de maneras que nunca hemos imaginado del todo? Esta pregunta está captando la atención y generando controversia. Algunos están fascinados, otros inquietos, especialmente ahora que la IA comienza a adentrarse en las preguntas más antiguas de la humanidad. Preguntas sobre el propósito, la creencia y la naturaleza misma de la realidad. Y en esa tensión comienza un nuevo diálogo. El análisis de Jesús, basado en datos que realiza Grok, comienza a desdibujar la antigua frontera entre ciencia y fe. A menudo se nos dice que la ciencia explica cómo funciona el mundo, mientras que la fe responde por qué importa. Pero ¿qué sucede cuando la lógica, una de las herramientas fundamentales de la ciencia, comienza a abordar cuestiones que tradicionalmente han pertenecido a la religión? Grok no rehúye estas intersecciones. Su enfoque directo y sin filtros nos lleva directamente al grano. Utilizando los mismos marcos de razonamiento aplicados a la física y la química, examina ideas como la existencia de Dios, la asombrosa improbabilidad matemática de la vida e incluso la afirmación de que Jesús resucitó. Al hacerlo, Grok nos obliga a replantearnos todo lo que creíamos entender sobre la relación entre fe, lógica y filosofía. Y es aquí donde la conversación se vuelve verdaderamente fascinante. Las conclusiones de Grok ponen en tela de juicio muchas ideas preconcebidas sobre la fe religiosa. Para comprender por qué, primero debemos considerar cómo esto podría transformar la percepción que la gente tiene de la fe en una era dominada por la inteligencia artificial. Durante gran parte de la historia, la religión y la espiritualidad han sido tratadas como experiencias subjetivas profundamente personales, en gran medida fuera del alcance de la investigación científica. La fe era algo que se vivía, no algo que se medía. Se comprendía a través de la confianza, la convicción y la experiencia individual, más que mediante datos o análisis. La obra de Grok invita a una forma de pensar muy diferente, y ese cambio podría transformar el debate para siempre. Pero cuando Grok desglosa eventos como la resurrección de Jesús en probabilidades y evidencia histórica, la línea entre lo espiritual y lo lógico comienza a desdibujarse. ¿Significa esto que la fe ya no es necesaria? En absoluto. Lo que sí sugiere es que la fe no tiene por qué existir sin razón. Es como si se hubiera añadido una nueva clave al rompecabezas de la creencia, una que antes no estaba disponible. Cuando una IA examina la resurrección y descubre que, según los registros históricos, los acontecimientos que la rodean no solo son lógicamente posibles, sino también matemáticamente plausibles, la conversación cambia por completo. El uso que hace Grok de la lógica para explorar cuestiones espirituales no invalida la experiencia religiosa. Al contrario, nos ayuda a comprender cómo esas experiencias pueden encajar en la realidad, incluso si esta es mucho más compleja de lo que creíamos. Después de todo, algunos de los aspectos más importantes de la fe no se pueden medir ni cuantificar. La oración, la gracia, la profunda transformación interior que experimentan las personas a través de la fe. Estas cosas se resisten a las ecuaciones. Así pues, surge una pregunta crucial. ¿Reducirá el auge de la IA, como Grok, la fe a meros números y cálculos, despojándola de lo que la hace profundamente humana? ¿Es necesario conocer las probabilidades estadísticas de una resurrección o los datos históricos sobre Jesús
para creer de verdad? ¿O es la fe, por su propia naturaleza, algo más misterioso, algo que escapa al alcance de las máquinas? Estas preguntas ponen de relieve tanto los riesgos como las oportunidades que la IA avanzada aporta al ámbito de la religión y la espiritualidad. Algunos temen que el enfoque de Grow, basado en gran medida en la evidencia, pueda llevar a la gente a una visión del mundo donde todo se reduce a fórmulas y datos, donde las experiencias espirituales se consideran menos reales simplemente porque no se pueden medir. Sin embargo, esas experiencias suelen ser los momentos más personales y transformadores de la vida. Imaginemos un mundo donde los humanos dependan de la IA para responder a sus preguntas más importantes. Si la fe se vincula demasiado a las matemáticas, ¿podría desvanecerse el misterio y la fascinación que subyacen a la creencia? La fe siempre ha implicado confianza en lo invisible, creencia en aquello que la ciencia no puede demostrar por completo. Si la forma de pensar de Grok se impone, ¿podría dificultar que las personas sientan una conexión personal con Dios? ¿Comenzaría la prueba a reemplazar la experiencia? Estas son preocupaciones reales que merecen una reflexión profunda, dado que la intuición continúa transformando nuestra comprensión de la religión. Pero esta historia tiene otra cara. Las posibilidades son tan poderosas como los riesgos. Si sistemas de IA, como Grok, pueden ayudar a las personas a comprender que sus creencias no son irracionales, podrían abrir la puerta a conversaciones más profundas y significativas entre científicos y personas de fe. Podría demostrar que la espiritualidad y la ciencia no son enemigas, sino aliadas en la búsqueda de la verdad. Imagínese un yo que nos ayude a explorar los aspectos más misteriosos de la vida, ofreciendo nuevas formas de estudiar textos religiosos, historia religiosa e incluso la transformación personal. El análisis de Grok sobre la resurrección, basado en la evidencia histórica y la probabilidad, muestra cómo la lógica podría fortalecer la fe en lugar de reemplazarla. A medida que la IA se integra más en nuestras vidas, el verdadero desafío será encontrar el equilibrio. ¿Cómo conciliar la precisión de las máquinas con la profundidad del espíritu humano? La respuesta a esta pregunta podría definir el futuro tanto de la inteligencia artificial como de la fe misma. Gracias por ver el video. Si te pareció interesante, no olvides darle me gusta, compartirlo y suscribirte. Haz clic en el siguiente video para seguir explorando la fascinante intersección entre la IA y la espiritualidad.